¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente nos encontramos en una actividad de PRONAP, en este encuentro virtual del año 2021. En este caso estaríamos cerrando la actividad del caso 1, Gael, y tenemos el placer de que nos acompañe para el cierre el autor del capítulo de infecciones recurrentes en la práctica ambulatoria, el doctor Miguel Galiquio, médico, pediatra, infectólogo. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Junto... Inmunólogo. Inmunólogo, perdón, sí. Y junto con Miguel nos acompaña en esta situación Cristina Siriasi, Gabriela Giannini, Liliana Villafani y Adriana Peralta. Bueno, Miguel, desde la inmunología y desde la experiencia que tenés como médico, contanos un poquito qué te pareció, qué enfoque harías de la situación de Gael. Bueno, yo creo que para cerrar el foro, creo que un resumen de la historia de Gael, para que después podamos charlar un poco, es necesaria porque digamos que Gael es un niño de 9 años con antecedentes perinatológicos sin particularidades, que tiene como antecedentes familiares una mamá con una hipogamaglobulinemia que recibe gamaglobulina endovenosa mensualmente y una hermana atópica. Gael, según el relato de la mamá, se enferma muy seguido. Estos contagios fueron adjudicados a que su hermana iba al colegio y que lo contagiaba, pero cuando Gael inicia él mismo el jardín, presenta cuadros de moco a repetición, tos, algunas otitis y bronquitis, que requieren todas, en general, antibióticos, corticoides, y suman algunos de estos cuadros broncoespasmos a repetición. A los 3 años agrega anginas a repetición y al examen físico la mamá cuenta que le encuentran unas amígdalas grandes, bien hipertróficas. En 2020, durante la pandemia, se mantiene asintomático, como la mayoría de los pacientes, y la madre dice que crece bien. Después en la antropometría vemos que es un eutrófico, pero lo que la pediatra ve también en la consulta, que no hay mucho registro escrito de las consultas y de lo que la mamá cuenta. Actualmente Gael tiene una conducta más bien de aislamiento, es hipoactivo, y al examen físico sí es un respirador bucal con un paladar ojival, y cuando lo revisan le encuentran una expiración prolongada. Creo que así podemos resumir un poco la historia de Gael. Con estos cuadros que tiene Gael, de amigdalitis, laringitis, otitis, bronquitis, ¿nos puede alertar esto como que pueda tener un error innato en la inmunidad? Antes estábamos inmunodeficiencia. Bueno, una cosa interesante es recordar a todos que uno madura el sistema inmune, que la única inmunoglobulina que atraviesa la placenta es la IgG. Las demás inmunoglobulinas A, M, E, D son de maduración propia, y que estamos protegidos por esa IgG de pasaje transplacentario hasta los 6 o 8 meses de vida, pero que la maduración propia nuestra la podemos hacer hasta los 4 años. Hay niños que son sumamente lentejas para la maduración de su inmunidad humoral, que es lo que nos estamos refiriendo, Gabriela, y hay otros que maduran para los 2 años. Quien más lento madura, más se enferma, en donde la enfermedad no es grave, sino lo que llama la atención es la recurrencia de los procesos como tiene Gael, procesos bacterianos inflamatorios como laringitis, broncoespasmos, etc. O sea que dentro de todo lo que uno debería estudiar, una de las cosas que podría pensar es si no hay algún déficit inmunitario que justifique esta recurrencia de cuadros. Con respecto a esto último, Miguel, queríamos que nos aclares cuáles son los signos de alarma para pensar en un
trastorno de la inmunidad, teniendo en cuenta que los chicos tienen varias infecciones. Entonces, ¿en qué momento nosotros los pediatras debemos tener los signos de alarma para pensar en un trastorno de la inmunidad? Bien, Cristina, creo que sería bueno que acá podamos mostrar, si se comparte de pantalla, un video que muestra los signos de alarma para la sospecha de estos errores innatos de la inmunidad. Ahí va, ahí estamos. Gracias, muy Bueno, claro. creo que es claro el video para todos que nos alerta de cuáles son los signos principales para tener en cuenta este grupo de enfermedades. Me parece que sí, que muy claro. Y te quería, aprovechando esto, preguntar, Miguel, ¿por qué el cambio de inmunodeficiencias primarias a errores innatos de la inmunidad? Bueno, es un cambio que se hizo principalmente porque tengamos en cuenta que hay más de 450 errores innatos de la inmunidad, porque todos son errores genéticos, o sea que estamos frente a errores genéticos, algunos de novo en el paciente y muchos hereditarios, de acuerdo con diferente patrón de herencia. Entonces, se cambió porque correctamente son errores innatos de la inmunidad. Entonces, actualmente es el nuevo nombre que reciben. Perfecto. Miguel, desde la práctica ambulatoria, ¿cuáles serían los estudios iniciales básicos a solicitar y la interpretación en relación a esta patología? Bueno, como pediatras, primero el hemograma. Siempre repetimos saber leer bien el hemograma. Nadie duda leer una anemia, pero saber leer que aparte de la neutropenia existe la linfopenia. Por supuesto que la linfopenia en el contexto de un cuadro clínico que llame la atención, pero el hemograma nos dice mucho porque cantidad de glóbulos blancos, neutrófilos, linfocitos y también las plaquetas y el volumen plaquetario, porque hay ciertos errores de la inmunidad que cuentan con bajas plaquetas y con microplaquetas, o sea, plaquetas chiquitas con bajo volumen plaquetario. Dejando el hemograma de lado, lo otro que tenemos como útil los pediatras es principalmente el dosaje de inmunoglobulinas. ¿Y por qué me salteo el proteinograma por electroforesis? No es que me lo saltee, pero para detectar un error innato de la inmunidad me sirve más el dosaje y saber cuánto tengo de cada una. El proteinograma por electroforesis me va a informar la albúmina, las proteínas totales, que la albúmina me sirve porque si yo tengo una hipoalbuminemia, tengo que pensar que las bajas defensas es por una pérdida, mientras que si tengo una albúmina normal, con defensas bajas,
yo digo, el paciente no está perdiendo, esto está bajo por algo. Un volumen de defensas, pero no sé cuál tengo alterada. Entonces, directamente recurrir al dosaje de inmunoglobulinas me ayuda a saber cuánto tengo de G, cuánto tengo de A, cuánto tengo de M, cuánto tengo de E. Y otra cosa es recordar un concepto importante, es que cuando mido inmunoglobulinas, mido cantidad. Yo estoy midiendo cuántos anticuerpos G tiene el paciente, cuántos A, cuántos M, etc. Pero recordemos que la inmunidad humoral madura en cantidad y en calidad. O sea que yo tengo que saber si esa cantidad que tengo defiende, si sirve. Entonces, son dos conceptos importantes porque no solamente tengo que tener en cuenta la cantidad, sino también la calidad. Y lamentablemente hay errores innatos de la inmunidad con cantidad normal de mala calidad. Muy claro, Miguel. Vos como inmunólogo, ¿cuándo considerás que los pediatras debemos derivarte a estos chicos que tienen infecciones recurrentes o a repetición? Bueno, pongámonos en el asiento y me pongo yo en el asiento de un pediatra en el consultorio con un paciente que viene con infecciones a repetición, que puede ser la historia de Gael. Yo creo que el dosaje de inmunoglobulinas se puede pedir perfectamente, el dosaje de IgG, de IgA, de IgM, de IgE. Por supuesto, si encuentro algo alterado, en el capítulo del PRONAP puse a propósito la tabla de valores normales de inmunoglobulinas. Úsenla, pónganla en práctica. Es una tabla que sirve. A veces los laboratorios no nos mandan el valor indicado. Es una tabla que usamos, fíjense que tiene una dispersión de desvíos estándar que realmente nos sirve para ver el valor real y desde dónde tengo en cuenta una baja inmunoglobulina o no. Si yo me encuentro con inmunoglobulinas normales, yo puedo decir, bueno, hago un seguimiento del paciente. Ahora, si ese paciente que veo con inmunoglobulinas normales sigue con procesos infecciosos bacterianos a repetición, no olvidar de que puedo tener cantidad normal de mala calidad. Entonces, ahí creo que es el momento de decir, necesito la ayuda de alguien, y ahí es el momento de consulta a un inmunólogo. O bien, que sea un menor de 1 año, en donde con infecciones que me asustan como pediatra, encuentre en 2 o 3 hemogramas consecutivos una linfopenia que me llama la atención. Que deberíamos saber los pediatras de los síndromes autoinflamatorios y a través de ellos son relacionados de la fiebre periódica. Bien, ustedes saben que todo este capítulo de síndromes febriles periódicos, que ahora son síndromes autoinflamatorios, son todos síndromes de aparición recientemente, o sea que no tendrán más de 10, 15 años en que se empezaron a describir, y que la forma, hay muchos, y hay muchos de forma hereditarias, pero la forma típica no hereditaria es el llamado síndrome PFAPA, que es fiebre periódica, la A es de aftas, la F es de faringitis y la última A de adenopatías cervicales. Son típicos pacientes mayores de 1 año, año y medio, que comienzan con una periodicidad de fiebre y anginas en general con placas. Muchas veces las aftas son indistinguibles de las placas de un estreptococo y que uno lleva a que el paciente venga con múltiples tomas de antibiótico, excepto que haya sido evaluado por el pediatra y el pediatra diga, bueno, exudado faringio y veo qué pasa. ¿Por qué? Porque estos procesos de PFAPA son todos con exudados negativos. Acá el estreptococo no toma ningún rol, sino que es un síndrome autoinflamatorio periódico que se autolimita con la edad y que responde muy bien a una muy baja dosis de corticoide. Pero hay que tener en cuenta que no hay que sobrediagnosticar PFAPA, y que el PFAPA es como la sigla lo dice, fiebre, angina, placas que son aftas. No tiene moco, no tiene catarro, no tiene otitis, no tiene diarrea. Perfecto. Miguel, ya que la deficiencia selectiva de IgA es el error innato de la inmunidad muy frecuente, ¿no?
¿Qué nos puedes decir de estas características, sobre todo qué edad, los síntomas, el tratamiento y el valor, por la edad, por lo que dijiste recién, del IgA, y si tiene algún valor o qué rol cumpliría la IgA salival? Bueno, la deficiencia se llama deficiencia selectiva de inmunoglobulina A sérica, o sea que estamos midiendo el IgA en sangre. Recordemos que la IgA secretora o salival que pedimos sale de lo que hay en sangre. Por lo tanto, si no tengo A en sangre, no tengo en saliva. No existe hasta el momento en el mundo la descripción de la deficiencia aislada de IgA secretoria con IgA normal. Muchas veces nos pasa que la IgA secretoria salival viene baja porque el volumen de saliva que se toma para el estudio es muy poco. Y si uno traduce del inglés, el volumen es el volumen de una escupida de adulto. ¿Qué niño toma ese volumen de saliva para tomar la muestra? Ninguno. Por lo tanto, no pidamos IgA secretorio salival. Sí pidamos la IgA en sangre, que se define en todo aquel niño, varón o mujer, que llega a 4 años de vida con un valor menor a 7 miligramos decilitros. Lo que pasa es que muchos de estos pacientes comenzaron con la clínica antes. Recordemos que la deficiencia selectiva de IgA sérica es 1 en 500 en nuestro país, o sea que es algo frecuente, pero que entre el 50 y el 60% son asintomáticos. O sea que o no lo descubrimos nunca en la vida, o lo descubrimos porque en algún chequeo al pediatra se le ocurre y dice, pongo un dosaje de inmunoglobulinas. Si no, hay muchos que son asintomáticos y no se describen. Pero el otro 40% tiene síntomas en donde falta la inmunoglobulina, que es aparato respiratorio y digestivo. En digestivo los persigue la giardia, son giardiásicos crónicos. Y la giardia, recuerden que no es fácil aislarla en el parasitológico. Tiene que ser un bioquímico que tenga ganas de buscarla, la giardia. Entonces, muchas veces estos pacientes vale la pena la desparasitada con metronidazol empírica. Yeah. Y a nivel respiratorio hay una gama, porque son desde atópicos, con infecciones bacterianas recurrentes, sinusitis a repetición, y en estos pacientes el tratamiento va de acuerdo a la sintomatología que presenta. Pero el que presenta infección bacteriana recurrente, como otitis supuradas recurrentes o cuadros de adenoiditis a repetición, muchas veces por un tiempo determinado necesitamos utilizar una profilaxis antibiótica con trimetoprima sulfametoxazol. Recordemos que la profilaxis en este caso es diaria, porque no estamos cubriendo una profilaxis contra un Pneumocystis jirovesi. Nosotros estamos cubriendo una profilaxis bacteriana, por lo tanto, es diaria. Miguel, nuestro paciente, en un momento del relato, la mamá sugiere el uso de vacunas, ¿no? Que en alguna situación un familiar se mejoró con vacunas. Actualmente está muy en boga hablar de los liofilizados bacterianos. ¿Vos qué opinión tenés sobre eso? Bueno, aclaremos que cuando hablamos de vacuna hablamos de lisados bacterianos. Entonces, sí, bueno, yo realmente no los utilizo. Lo que sí tenemos que ser sinceros en algo, son inofensivos. Y muchas veces uno necesita como pediatra, sentado en el consultorio, aliviar con algo la ansiedad de esos padres que tenemos adelante. Y no tienen una contraindicación de uso, pero tampoco hay ninguna evidencia que nos muestre que tienen alguna utilidad en su uso. Perfecto. Sí, son las llamadas vacunitas orales también. Sí, pero reconozcamos todos que tenemos pacientes en que nos vemos a veces obligados por la ansiedad a indicar algo para tratar de calmar esos padres. Nuestro paciente terminó siendo un chico atópico con asma, ¿sí? Donde en el relato había un segundo ruido cardíaco desdoblado, que parecía un desdoblamiento fijo que llevaba a pensar en una CIA, posteriormente se descartó cardiopatía, lo mismo que una TSH elevada
que después en un nuevo control se comprobó que era normal. Desde el enfoque del pediatra, vos a estos chicos con múltiples infecciones recurrentes, ¿en qué momento sugerís decir, bueno, mire, lo estudiamos, lo derivamos, lo comparto? ¿A vos qué te parece en la gran mayoría de los casos? La gran mayoría son chicos sanos, tengamos en cuenta que lo que pasa es que acá juega algo que dijimos en la pregunta anterior. La contención de los padres, la ansiedad de los padres juega también, y observar, no es la clínica del paciente, no es lo mismo el paciente que viene con asistencia al jardín y cuadros virales que van cambiando, a un paciente que yo detecto con cuarta otitis supurada. No estoy sentado frente al mismo paciente, ni que hablar del paciente que tiene una internación por una neumonía y que en esa neumonía, por ejemplo, aparece un hemocultivo positivo a neumococo, donde tengo un paciente que está con vacunación completa con Prevenar 13 a neumococo, es un paciente de 2 años y tiene una neumonía a neumococo en un paciente que supuestamente está cubierto para este germen. ¿Podemos seguir teniendo en cuenta el hecho de que depende de las infecciones, sean virales o bacterianas, y eso nos va a dar un indicio de qué alteración inmunológica tiene nuestro paciente? En sí, las deficiencias humorales es la infección bacteriana lo que más peso tiene. La infección que me lleva a indicarle antibióticos. Lo que pasa es que la infección bacteriana recurrente, acá en general no tenemos germen, es el moco catarro que llamamos, que podemos mezclar entre una adenoiditis recurrente, alguna será una bronquitis, pero es moco purulento que me veo obligado a medicar con antibiótico y que en el seguimiento de mi ficha o de mi computadora digo, ¡epa! ¿Cómo vamos? Ahí está la importancia del seguimiento pediátrico. Sí, sí. Casualmente en nuestro paciente teníamos 2 elementos distractores para pensar en inmunodeficiencia, como que eran las amigdalitis recurrentes, las cuales no se consideraban, y las laringitis. Y recordemos otra cosa. La mamá tiene una inmunodeficiencia, que lo más probable sea una inmunodeficiencia común variable. Es una patología autosómica recesiva, o sea que queda en la mamá y la mamá no tiene posibilidad de transmitir a su niño. Sí, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicas? Bueno, Miguel, gracias por compartir esta actividad, gracias por los conocimientos y por la predisposición. Verdaderamente el capítulo, desde el análisis del pediatra, fue un capítulo de lectura fácil, agradable y llevadera, y que muy esclarecedor para todos, lo cual nuevamente no solamente te agradezco por la actividad, sino por que el material de lectura es muy claro. Desde ya, gracias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Chao a todos, hasta luego. Adiós. Hasta luego.